La historia de Susana y los dos viejos degenerados. Relato apócrifo del libro de Daniel, capítulo 13, no canónico. 2 años después de que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, muchos de los nobles o aristocráticos judíos habían logrado conservar su estatus, siendo puestos en cargos importantes para beneficio del imperio que buscaba la pluralidad. Los babilonios no eran una civilización salvaje que buscara desaparecer la cultura de sus pueblos conquistados, sino al contrario, les permitían practicar sus costumbres y prosperar. Sin embargo, como en casi todos los gobiernos, había corrupción. En una región de la ciudad, en donde se concentraba la mayor parte de la comunidad judía, vivía un tipo llamado Joaquín. Este se había casado con una mujer muy bella y piadosa llamada Susana, quien era hija de Hilcías. Los padres de Susana habían sido rectos y justos, educándola según la Torá. Joaquín, el marido de Susana, era muy rico y frente a su mansión tenía un hermoso jardín frutal. Y ya que era un hombre de excelente posición y renombre, concurrían a su casa los más ilustres judíos. Aquel año fueron designados como jueces de la comunidad judía un par de viejos casquivanos, de esos corruptos, influenciados por la iniquidad de Babilonia, quienes resolvían las querellas y denuncias del pueblo, gobernando sobre ellos. Y estando su despacho contiguo a la mansión de Joaquín, aconteció que un día, en el que no había gente para atender, desde la ventana de su oficina observaron a Susana ingresando al jardín a tomar un baño de sol. Al verla, sintieron por ella una intensa y apasionada atracción, deseándola con gran perversión y olvidándose de todo principio ético y moral que como jueces debían tener. Lo curioso fue que ninguno de los dos le comunicó al otro su deseo desenfrenado, sino que con disimulo buscaban algún pretexto para pasar por la ventana y así mirar a Susana. La verdad es que sentían vergüenza de confesarse mutuamente ese deseo enfermo que sentían por ella. Desde entonces, cada día, buscaban siempre la ocasión para verla desde la ventana, mientras alucinaban poseerla. Un día, cuando la vieron entrar a su lagunita para bañarse, se dijeron el uno al otro: «Vamos a casa, no hay mucho que hacer hoy. Démonos un merecido descanso». Y cada uno salió por su lado. Y luego de dar una vuelta, se encontraron nuevamente los dos en el despacho, rumbo a la ventana, sorprendiéndose y ruborizándose. Fue entonces en que no tuvieron más remedio que confesar la atracción enfermiza que ambos sentían por Susana, y así decidieron espiarla cada vez que la hallaban sola, esta vez los dos juntos. «Escuché que le dijo a sus empleadas que iba a bañarse», dijo uno de los viejos pervertidos. «Sí, yo también», contestó el otro puerco. Ese instante maquinaron algo más atrevido aún: meterse a escondidas en el jardín y ocultarse tras unos arbustos para observar mejor, y así lo hicieron. Mientras esperaban la oportunidad, entró Susana en el jardín, rumbo a su lagunita como de costumbre, acompañada de 2 jovencitas para bañarse, y es que hacía mucha calor. La escucharon decir: «Chicas, traigan el aceite y las lociones, y cierren las puertas del jardín, que voy a bañarme». Las jovencitas cumplieron inmediatamente su orden: «Sí, mi señora», y no se percataron del par de viejos malnacidos que estaban dentro del jardín, ocultos tras los arbustos. Y luego de que las muchachas salieran dejando bien cerrado el jardín, los viejos se relamieron los labios al ver cómo Susana iba desvistiéndose ante ellos, sin percatarse de que estaba siendo observada. Una inevitable y súbita erección les hizo percatarse de que ya no iban a poder más controlar su morbosidad, de manera que, llenos de adrenalina en su sangre, se atrevieron a salir de su escondite y mostrarse ante Susana, que al verlos pegó un grito sobresaltándose, rápidamente cubriendo con sus manos sus pechos y hundiéndose en el agua lo suficiente como para no mostrar su desnudez.
Los viejos, con los ojos casi salidos de sus órbitas y las caras enrojecidas en una máscara de absoluta lujuria, se acercaron a ella, mostrándole ambos sus miembros erectos. Las puertas están cerradas. Nadie nos ve y, como puedes ver, estamos ardiendo de excitación por ti. ¿Acaso al estar desnuda ante nosotros no te produce esa emoción deliciosa de dar rienda suelta a tus pasiones? Déjanos ponerte la mano encima y poseerte al mismo tiempo que te haremos gozar de placer. Entrégate a nosotros, porque si te niegas, vamos a denunciar que estuviste con un joven amante engañando a tu marido y que por eso mandaste a tus criadas a cerrar las puertas para quedarte a solas con él y pecar. Susana comenzó a llorar y a suplicar que tuvieran piedad de ella. Y es que en esos tiempos, una mujer acusada, aun si fuera inocente, tenía todas las de perder si se levantaban testigos falsos que dieran buenos argumentos. Susana finalmente les dijo: «Estoy entre la espada y la pared. Si hago lo que me piden, moriré en vida. Y si me niego, igual moriré, porque no podré escapar de sus asquerosas manos, ya que armarán juicio contra mí. Pero ¿saben qué? Prefiero 1000 veces ser inculpada y perder que pecar contra mi marido, a quien amo, y ante el Dios a quien sirvo. No me importa si tengo que morir porque nadie me crea, pero gritaré, ¡auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Auxilio!». Al ver que Susana gritaba con desesperación, los dos viejos asquerosos comenzaron a gritar también, mientras corrían directo a las puertas del jardín para abrirlas. Y ya que Susana estaba desnuda, no se atrevió a correr tras de ellos, quienes apenas salieron del jardín hicieron un escándalo, jurando que acababan de ver a un joven que había escapado luego de que estos le sorprendieran fornicando con Susana. Tanto las empleadas como los sirvientes que vivían en la mansión de Joaquín se precipitaron al jardín tras oír los gritos, encontrándose primero con el par de energúmenos que no dejaban de acusar a la pobre Susana, que había quedado llorando en la laguna. Que sí, que es una ramera, una adúltera, una ninfómana. Vaya a saber Dios desde cuándo esta pervertida mujer ha estado engañando al bondadoso y justo de Joaquín. Esta mujer debe ser encerrada hasta el día en que se le juzgue conforme a la ley de Moisés. Las empleadas y sirvientes de la mansión de Joaquín quedaron perplejos al oír tales acusaciones, ya que siempre habían considerado a Susana como una dama piadosa llena de virtudes. Jamás se habían imaginado escuchar semejantes calumnias y, por supuesto, no dieron crédito a lo que los viejos decían y enseguida mandaron a las chicas a ayudar a su señora para vestirla. En aquellos días se encontraba Joaquín de viaje, por lo que los embustes maquinados por ese par de jueces corruptos y pervertidos tenían un mayor peso, ya que el hecho de que el marido no estuviera en casa respaldaba la coartada que tenían para vengarse de Susana como castigo por haberlos rechazado. Al día siguiente, todo el pueblo acudió a la mansión de Joaquín, encabezados por los viejos desgraciados, quienes, llenos de perversos pensamientos en contra de la inocente mujer, pretendían hacerla morir. Ya en la puerta, exclamaron a los alguaciles que fueran a traerla para ser juzgada. Salieron entonces Susana junto a sus padres, que la acompañaban, y a toda su familia, excepto el marido, que ni enterado estaba de lo que ocurría. Susana era muy delicada y hermosa. Iba cubierta, y los viejos ordenaron que se la descubriese según ellos para mostrar evidencias de su adulterio, lo cual era un absurdo tremendo, y lo único que quería este par de putrefactos de porquería era saciar nuevamente sus vistas con la belleza de la avergonzada y angustiada mujer. Todos los que vivían en su casa, familiares y también la mayoría de sus vecinos, incluso los sirvientes, lloraban al verla. Mientras quienes poco o nada habían tratado con ella y la gente que había envidiado la riqueza de Joaquín pregonaban que se le apedreara inmediatamente. Entonces, los dos jueces se levantaron en medio del pueblo y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana, que arrodillada miraba al cielo llorando y suplicando en su corazón que Dios la ayudara. Dentro de su ser asomaba una pequeña luz de fe.
Dios hará justicia, se repetía a sí misma. Los viejos degenerados dijeron. Mientras nos paseábamos solos por los alrededores, escuchamos cómo esta mujer les daba indicaciones a sus criadas para que cerraran las puertas de su jardín y así poder tener la privacidad para pecar con su joven amante. Como jueces que somos, decidimos no detenerlas y ver en qué terminaba el asunto. Así que nos ocultamos para atestiguar tremenda maldad ante Dios y ante nuestro ilustre ciudadano Joaquín, que todos sabemos se encuentra de viaje. Qué conveniente para que esta lujuriosa y concupiscente mujer llena de inmoralidad se entregara a ese muchacho que seguramente sedujo para hacerlo fornicar. Fuimos entonces testigos de unas escenas horrorosas que han herido nuestros ojos y corazón. ¡Qué repudiable pecado! Y cuando escuchamos los alaridos desenfrenados de esta mujer, no pudimos más y salimos de nuestro escondite para detenerlos, pues ya habíamos presenciado suficiente. Quisimos atrapar al joven, pero este, al ser más fuerte que nosotros, nos empujó y escapó por la puerta, y hasta el momento se encuentra no habido. Pero a esta sí la cogimos, no tenía escape, pues se encontraba desnuda. Le exigimos que nos revelara la identidad de este joven para procurar su captura inmediata, pero ella se negó rotundamente. De esto damos testimonio. Dicho esto, la asamblea, que constituía una especie de jurado, al igual que la mayoría del pueblo, hicieron votos y encontraron culpable a Susana, pues creyeron en las palabras de estos dos jueces ancianos. Así, la sentenciaron a morir apedreada ante los gritos de impotencia de sus familiares y amistades. Levantó entonces Susana la voz, exclamando fuertemente: Dios eterno, conocedor de todo lo oculto, que ves las cosas antes de que sucedan, tú, mi Señor, sabes que estos dos hombres han declarado falsamente en contra de mí. Sabes que estoy siendo condenada injustamente, sin haber hecho nada de lo que estos se han inventado. Sabes además que fueron ellos los que quisieron forzarme a pecar y que yo me negué y grité: Dios, hazme justicia. Y oyó Dios la voz de Susana, despertando el discernimiento a un joven llamado Daniel, que se hallaba entre los presentes. Y cuando los demás cogían ya sus piedras para ejecutar el castigo, Daniel gritó: Todos ustedes, los que están cogiendo piedras, no serán inocentes de la sangre de esta mujer, y Dios se las demandará. Ya que su voz había resonado potente, el pueblo se volvió al muchacho, al igual que los jueces, completamente desconcertados. Había un brillo en los ojos de ese joven en el que el poder del Espíritu Santo reposaba, por lo que habló con autoridad. ¿Pero qué estás diciendo, muchacho? ¿Acaso no eres tú, Daniel, el que sirve en la corte de Babilonia? ¿Qué significan esas palabras que has proferido? Daniel miró fijamente a los jueces y estos retrocedieron con suma perplejidad. Luego se dirigió a la multitud y gritó: Tan idiotas son, hijos de Israel, que sin indagar bien ni poner en claro la verdad, condenan a una hija del pueblo de Dios solo porque estos dos viejos inútiles y mentirosos han convenido en levantar tremendo falso testimonio contra una mujer que muchos conocen que ha sido siempre una mujer de honor y respetable. Los ancianos del tribunal, que apoyaban a los dos jueces, se miraron entre ellos y temieron de estar haciendo un juicio equivocado, por lo que llamaron a Daniel a sentarse con ellos y declarar si sabía algo respecto a lo sucedido. Uno de estos ancianos le dijo a Daniel: Te conocemos, sabemos que Dios te ha dado el don de la ancianidad. Vamos a escuchar lo que tengas que decir, y si Dios pone convencimiento en nuestros corazones, emitiremos un nuevo juicio que puede significar la salvación de esta mujer. Daniel entonces tomó asiento con ellos, mientras los dos jueces lucían nerviosos y la multitud murmuraba curiosa. Todos conocían la fama de Daniel, un joven que en Israel había sido educado en el palacio del rey Joacim y que desde su tierna edad había demostrado ser una persona de gran inteligencia. Ahora en Babilonia servía también en la corte real del rey Nabucodonosor. Daniel entonces habló: En primer lugar, dado que estos dos son los acusadores, no pueden ser los jueces de aquello que están acusando. Además, solo hemos escuchado la versión de ellos, sin más testigos de por medio.
Ni siquiera se les ha preguntado a las empleadas ni a la misma acusada sus declaraciones. Si queremos emitir un juicio justo, separemos a estos dos acusadores y permítanme interrogarlos por separado y delante del tribunal. Pese a la protesta de los dos jueces corruptos, el tribunal de ancianos le dio autoridad a Daniel para que se hiciera como él sugería. Una vez separados el uno del otro, el joven Daniel encaró al primero y le dijo: «Viejo sátiro, envejecido en la maldad, ahora vendrá sobre ti las maldades que tantas veces hiciste, juzgando injustamente, condenando inocentes y absolviendo culpables, cuando Dios claramente dice: no matarás al inocente y al justo. Vamos a ver, vil puerco, cómo era el joven amante que dices haber visto. Descríbelo». El juez respondió: «Era un tipo alto, delgado, que huyó semidesnudo. Tenía un turbante en la cabeza para que no lo identificaran. Por eso no vi bien su rostro». Daniel sonrió. «¿Así? No me digas, ¿en serio? Muy bien, acabas de mentir contra tu propia cabeza, pues ya el ángel de Dios ha recibido la orden de partirte por la mitad. ¿Cómo la ves?» «Pero lo que estoy diciendo es la verdad, lo juro por Dios», gritó el juez. Daniel entonces pidió que lo sacaran de su vista y trajeran al otro. «Viejo de la estirpe de Canaán y no la de Judá, ensuciaste en tu mente la belleza de una mujer santa y admirable, pervirtiendo tus deseos en las más sucias fantasías. No es la primera vez que chantajeas a una mujer, ya que lo has hecho otras veces, solo que éstas, por miedo, accedían a tus cochinos deseos. Pero esta hija de Judá no consintió tus aberrantes proposiciones. Ahora dime, según tú, ¿cómo era ese joven que dices que viste fornicar con la mujer? Descríbelo». En medio de tartamudeos, el juez respondió, mientras sudaba copiosamente: «Era un individuo más o menos de tu estatura». Daniel lo miró y le preguntó: «Tenía la cabeza descubierta, ¿verdad?» El juez titubeó y luego afirmó con su cabeza: Sí, y tenía una barba pequeña». «Vaya», exclamó Daniel, «tu compañero dijo que el tipo era alto. Y si dices que era como de mi estatura, yo soy incluso más bajo que tú. Y otra cosa, el otro puerco también dijo que iba puesto un turbante y que no pudo verle el rostro. Tú en cambio dices que hasta barbita tenía. Vaya, increíble, qué exactitud. Muy bien, acabas de mentir contra tu propia cabeza, pues ya el ángel de Dios ha recibido la orden de rajarte por la mitad. ¿Cómo la ves?» Toda la asamblea alzó la voz arrepintiéndose de haber casi matado a una mujer inocente, recibiendo de buen grado la amonestación que les hizo el joven Daniel para que en una próxima vez se investigue bien antes de emitir un juicio, y más aún si la vida de una persona dependía de ello. No hubo necesidad de pedir la versión de la acusada ni de las empleadas, porque había quedado en evidencia las falsas acusaciones de estos dos viejos verdes. El pueblo entonces exclamó bendiciendo a Dios que salvó a la mujer y les dio una lección que jamás olvidarían. Y así se alzaron contra los dos viejos que habían falsamente testificado en contra de Susana, y no solo eso, sino que también habían intentado obligarla a sostener un acto ilícito con ellos. Los dos viejos terminaron apedreados por el pueblo y sus cadáveres fueron cortados por la mitad, tal como lo había dicho Daniel. Joaquín, el marido de Susana, llegó días después y al enterarse de lo sucedido, dio gloria a Dios por haber protegido el honor y la vida de su esposa. También la familia de Susana se encontraba agradecida con Dios y con Daniel, que poco a poco fue volviéndose más y más famosos. Y así termina esta historia.